Hay algo que no encaja, y lo sabes. No necesitas que nadie te lo diga. Hay una parte de ti que lo ha visto todo con claridad, que ha conectado cada punto, que ha armado el rompecabezas completo con una precisión casi dolorosa. Sabes cómo empezó, sabes cómo se repite, sabes cómo termina. Sabes que no es sano, sabes que no te hace bien, sabes que te desgasta más de lo que te construye. Y aún así, aquí estás, sin poder soltar. No es una duda. No es falta de información. No es que no entiendas lo que está pasando. Lo entiendes demasiado bien. Has pasado noches enteras analizándolo, repasando conversaciones, reconstruyendo escenas en tu mente como si hubiera un detalle oculto que se te escapó. Has intentado verlo desde todos los ángulos posibles, incluso desde los que no te corresponden. Has intentado justificar, comprender, adaptar, sostener. Y en cada intento, hay un momento en el que parece que finalmente lo entiendes todo, pero nada cambia. Porque esto no se trata de entender. Se trata de algo mucho más profundo. Es como si hubiera una fuerza que no puedes ver, pero que puedes sentir. No es evidente, no es física, no deja marcas visibles, pero está ahí, constante, silenciosa, tirando de ti en los momentos más inesperados. Es un hilo invisible. Uno que no te ata desde afuera, sino desde dentro. Y lo más desconcertante es que no siempre tira con la misma intensidad. A veces parece aflojarse, como si te diera espacio para respirar, para pensar con claridad, para tomar distancia. Y justo cuando sientes que podrías soltarte, vuelve a tensarse. Y te jala otra vez. Ese es el anzuelo. No es una cadena pesada que te arrastra con violencia. Es algo mucho más sutil. Es la promesa de que esta vez será diferente. Es esa sensación fugaz, casi imperceptible, de que algo cambió, de que ahora sí hay una oportunidad real. No es constante, no es confiable, pero aparece justo en el momento exacto en el que estabas a punto de irte. Y eso lo cambia todo. Porque no te quedas por lo que es. Te quedas por lo que podría ser. Ahí es donde empieza el laberinto. Imagínate caminando en medio de un desierto emocional. No hay señales claras, no hay mapas, no hay certezas. Solo calor, cansancio y una sensación constante de estar perdiendo algo que no sabes nombrar. Has estado caminando durante tanto tiempo que ya no recuerdas exactamente por qué empezaste. Solo sabes que sigues avanzando porque detenerte se siente peor. Y de pronto, en el horizonte, aparece algo. Un oasis. Agua. Descanso. Esperanza. Lo ves con tanta claridad que no dudas. Corres hacia él con lo poco que te queda de energía, con una mezcla de desesperación y alivio. Y cuando llegas, desaparece. No hay agua. No hay sombra. No hay nada. Solo arena. Solo vacío. Solo el eco de algo que parecía real, pero no lo era. Te detienes. Respiras. Te enojas contigo mismo por haber creído. Te prometes no volver a caer. Te dices que esta vez sí aprendiste. Que esta vez sí viste la verdad completa. Y vuelves a caminar. Pero el desierto no cambia. Y el oasis, tampoco. Vuelve a aparecer. Y otra vez corres. Ese es el patrón. Ese es el truco. No estás atrapado por lo que recibes. Estás atrapado por la ilusión intermitente de que en algún momento recibirás lo que necesitas. No es la presencia lo que te engancha, es la ausencia combinada con pequeñas dosis de presencia. No es el amor constante, es la esperanza de que el amor finalmente llegue de la forma en que lo imaginaste. Y esa esperanza es poderosa. Porque no se basa en hechos, se basa en posibilidades. Y la mente humana tiene una tendencia peligrosa, prefiere una posibilidad incierta que una certeza dolorosa. Porque aceptar la certeza implicaría soltar. Y soltar, implica perder. Pero lo que no ves, al menos no al inicio, es que no estás perdiendo algo real. Estás perdiendo una proyección. Una narrativa que tu mente ha ido construyendo con cada pequeño gesto, con cada palabra ambigua, con cada momento que parecía prometer algo más. Y esa narrativa se vuelve más fuerte que la realidad. Empiezas a recordar selectivamente. No de forma consciente, no como una decisión voluntaria, sino como un mecanismo automático.
tu mente toma los momentos buenos y los amplifica, los reviste de significado, los convierte en evidencia de que si hay algo ahí. Y al mismo tiempo, suaviza lo que duele, lo minimiza, lo justifica. No lo elimina, pero lo coloca en un segundo plano. Porque necesitas que la historia tenga sentido. Porque necesitas creer que todo esto lleva a algún lugar. Y entonces ocurre algo aún más inquietante. Empiezas a desconfiar de tu propia claridad. Ese momento en el que ves todo con lucidez, en el que reconoces el patrón, en el que sientes con certeza que debes irte, empieza a parecer exagerado, impulsivo, incluso injusto. Te dices que tal vez estás siendo muy duro, que tal vez no estás entendiendo todo, que tal vez hay algo más que no estás viendo. Y esa duda, te regresa al inicio. Es como chocar contra el mismo muro una y otra vez dentro de tu propia mente. Caminas en círculos, repites conversaciones, imaginas escenarios alternativos, construyes versiones donde todo finalmente encaja. Y cada vez que te acercas a una conclusión, aparece una nueva variable que lo cambia todo. Nunca es definitivo. Nunca es suficiente. Nunca es claro. Y esa falta de claridad no es casualidad. Es el terreno perfecto para que el hilo invisible siga funcionando. Porque mientras haya duda, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, hay permanencia. Lo más difícil de todo esto es que desde afuera puede parecer simple. Si no te hace bien, vete. Si no es claro, no es para ti. Frases que suenan lógicas, incluso evidentes. Pero desde dentro del laberinto, esas frases pierden fuerza. Porque no están considerando lo que realmente te mantiene ahí. No es ignorancia. No es debilidad. Es un sistema. Un sistema que ha aprendido a mantenerte en movimiento constante, buscando, esperando, interpretando. Un sistema que no necesita ofrecerte estabilidad, porque ha descubierto algo más efectivo, ofrecerte incertidumbre con pequeñas dosis de recompensa. Y eso, es suficiente. Suficiente para que no te vayas. Suficiente para que vuelvas. Suficiente para que, incluso sabiendo todo esto, sigas sintiendo que tal vez, solo tal vez, esta vez será diferente. Ese pensamiento es la puerta de entrada. La grieta por donde el sistema se mantiene activo. Porque no necesitas creer completamente. Solo necesitas no descartar la posibilidad. Y mientras esa posibilidad exista, el hilo invisible sigue intacto. Sigue tirando. Sigue guiando tus decisiones sin que lo notes. Sigue manteniéndote dentro del juego. Pero aquí es donde algo cambia. Porque ahora ya no estás completamente a ciegas. Ahora empiezas a sospechar que hay algo más detrás. Que esto no es solo emocional. Que no es solo una mala decisión repetida. Que hay una lógica oculta en este patrón. Y cuando empiezas a ver eso, el laberinto se transforma. Porque deja de ser una experiencia confusa y empieza a revelar su estructura. Y en el centro de esa estructura hay un mecanismo. Uno que no solo explica por qué no puedes soltar, sino porque cada intento de hacerlo parece empujarte de vuelta. Un mecanismo que convierte la esperanza en adicción. Y es ahí, justo ahí, donde el juego realmente comienza. Si lo que estás escuchando empieza a resonar contigo, si alguna parte de esta historia se siente demasiado familiar, quédate. Porque esto no es casualidad. Estás viendo algo que muchos sienten, pero pocos logran entender. Y si quieres seguir explorando estos patrones, si quieres aprender a reconocer las trampas invisibles de tu propia mente, suscríbete al Laberinto Mental. Porque lo que viene ahora no solo explica lo que sientes. Explica por qué tu cerebro no quiere que salgas. Hay un punto en el que dejas de preguntarte por qué sigues ahí, y empiezas a actuar como si no pudieras estar en otro lugar. No es una decisión consciente. No te levantas un día diciendo, quiero quedarme atrapado en algo que me duele. Es más sutil que eso. Es progresivo. Es silencioso. Y cuando te das cuenta, ya no estás reaccionando a la persona, estás reaccionando al patrón que se formó entre ustedes. Ese patrón tiene reglas, aunque nunca te las hayan dicho. Reglas que no se ven, pero que tu cerebro aprende con una precisión inquietante. Porque el cerebro no necesita entender algo para aprenderlo. Solo necesita repetirlo. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo. Para entenderlo, tienes que imaginar algo incómodo, pero profundamente revelador.
Tu mente no está funcionando como un espacio libre y racional en este momento. Está funcionando como un sistema condicionado. Como si estuvieras frente a una máquina que te recompensa de manera impredecible, y cada intento de interacción fuera como jalar una palanca esperando que, esta vez, salga algo diferente. Ese es el casino emocional. No entras sabiendo que vas a perder. Entras porque una vez ganaste. Ese primer momento en el que todo encajó, en el que sentiste conexión, intensidad, interés genuino, ese fue el premio inicial. El que establece la referencia. El que le dice a tu cerebro, esto es posible. Y una vez que esa posibilidad existe, ya no puedes borrarla. Se convierte en el estándar oculto que empiezas a perseguir. Pero ese estándar no se repite de forma constante. Y ahí está la clave. Porque si lo hiciera, no estarías atrapado. Lo que mantiene el juego activo no es la recompensa constante, sino la recompensa intermitente. Ese principio, observado durante décadas en el comportamiento humano y animal, demuestra algo que resulta incómodo aceptar: cuando una recompensa aparece de forma impredecible, el comportamiento que intenta obtenerla se vuelve mucho más resistente, más persistente, más difícil de apagar. No es coincidencia. Es diseño. Cuando no sabes cuándo llegará la próxima recompensa, tu cerebro no se rinde fácilmente. Al contrario, aumenta la intensidad de la búsqueda. Presta más atención, invierte más energía, se vuelve más sensible a cualquier señal que pueda indicar que el premio está cerca. Y eso es exactamente lo que te está pasando. Cada mensaje, cada gesto, cada momento de cercanía se convierte en una señal potencial. No importa si es pequeño, si es ambiguo, si no es suficiente. Tu cerebro no está evaluando la calidad, está reaccionando a la posibilidad. Y esa posibilidad lo mantiene activo. Porque en el fondo, no estás buscando contacto. Estás buscando la recompensa. Ese instante específico en el que todo vuelve a sentirse bien. Ese momento en el que la tensión desaparece y aparece la calma. Ese breve segundo en el que todo parece tener sentido. Pero ese momento no llega cuando quieres. Llega cuando el sistema lo permite. Y esa falta de control es lo que intensifica el vínculo. Porque cuanto más impredecible es la recompensa, más poderoso es el deseo de obtenerla. Empiezas a notar cambios en ti. Te vuelves más atento a los detalles, más reactivo a los silencios, más dependiente de pequeñas señales. Un mensaje puede cambiar tu estado emocional por completo. Una ausencia puede arruinar tu día. Una palabra puede devolverte la esperanza que habías perdido horas antes. Tu estabilidad deja de depender de ti. Y pasa a depender del juego. Y en ese punto, ya no estás eligiendo. Estás respondiendo. Tu cerebro empieza a anticipar la recompensa incluso cuando no hay evidencia clara de que va a llegar. Se adelanta, proyecta, imagina. Y esa anticipación genera una descarga de dopamina, no porque ya hayas recibido algo, sino porque crees que podrías recibirlo. Y eso es suficiente. Porque la dopamina no se activa solo con la recompensa. Se activa con la expectativa de la recompensa. Y cuando esa expectativa se repite una y otra vez, incluso sin resultados consistentes, se convierte en una especie de combustible emocional que te mantiene enganchado. No necesitas ganar. Solo necesitas creer que podrías ganar. Eso es lo que hace que no te vayas. Eso es lo que hace que vuelvas. Porque cada vez que estás a punto de salir, aparece una señal. A veces es clara. A veces es mínima. Pero siempre llega en el momento exacto. Y eso no es casualidad. Es lo que mantiene vivo el ciclo. Tu mente empieza a reorganizar prioridades. Cosas que antes eran importantes pasan a segundo plano. Tu atención se concentra en un solo punto. Tu energía se dirige hacia un solo objetivo. Todo gira alrededor de esa dinámica, aunque intentes convencerse de lo contrario. Y mientras más tiempo pasas en ese estado, más difícil se vuelve salir. Porque ya no estás solo emocionalmente involucrado. Estás condicionado. Tu sistema ha aprendido que la recompensa es escasa, pero posible. Y eso lo mantiene en constante activación. No hay descanso real. Solo pausas entre intentos. Y en esas pausas, tu mente no se detiene. Sigue trabajando. Sigue analizando. Sigue buscando patrones donde no los hay. Porque necesita sentido.
Pero el sistema no está diseñado para tener sentido. Está diseñado para mantenerte jugando. Y mientras juegues, sigues invirtiendo. Sigues esperando. Sigues creyendo. Aunque cada intento te deje más cansado. Más confundido. Más lejos de ti. Y aquí es donde la trampa se vuelve más profunda. Porque ya no estás persiguiendo solo la recompensa. Estás persiguiendo la coherencia. Estás intentando que todo lo que has vivido tenga lógica, tenga dirección, tenga un final que justifique el proceso. Y esa necesidad de coherencia es la puerta de entrada a la siguiente capa del laberinto. Porque cuando ya no puedes sostener el juego solo con esperanza, tu mente activa algo aún más fuerte. Algo que no tiene que ver con lo que podrías ganar, sino con todo lo que ya invertiste. Y en ese momento, dejar de jugar deja de ser una opción simple. Se convierte en una pérdida que no sabes cómo aceptar. Eso es lo que viene ahora. El peso del sacrificio. Llega un momento en el que ya no estás ahí por lo que sientes en el presente, sino por todo lo que has acumulado en el pasado. Es un cambio silencioso, casi imperceptible, pero profundamente determinante. Porque en ese punto, la relación deja de medirse por su valor actual y empieza a medirse por su costo. Y cuando el costo ha sido alto, soltar no se siente como una liberación, se siente como una pérdida que no puedes permitirte. Empiezas a hacer cuentas, aunque no lo llames así. ¿Recuerdas cuánto tiempo llevas, cuántas veces elegiste quedarte cuando era más fácil irte, cuántas conversaciones sostuviste intentando arreglar lo que nunca terminaba de romperse del todo? ¿Recuerdas las noches en las que te prometiste que sería la última vez que te sentirías así, y sin embargo, al día siguiente, encontraste una razón para intentarlo de nuevo? Todo eso se acumula. No como recuerdos neutrales, sino como una inversión emocional que exige un retorno. Y ahí es donde la mente entra en una lógica peligrosa. Porque deja de preguntarse si vale la pena seguir, y empieza a preguntarse cómo hacer que todo lo anterior no haya sido en vano. Esa es la falacia del costo hundido. No te quedas porque el presente lo justifique, te quedas porque el pasado pesa demasiado. Porque aceptar que lo que has invertido no te llevará a donde esperabas implica enfrentarte a una sensación incómoda, casi insoportable, la idea de que te equivocaste. No en pequeños detalles, sino en algo más profundo. En la elección. En la insistencia. En la narrativa que construiste alrededor de ese vínculo. Y esa idea no es fácil de sostener. Porque no solo desafía la relación, desafía la imagen que tienes de ti mismo. Así que tu mente hace lo que mejor sabe hacer cuando se enfrenta a una amenaza interna, reorganiza la realidad para que encaje con la decisión que ya tomaste. Empieza a suavizar lo que duele y a magnificar lo que da esperanza. No porque quieras engañarte, sino porque necesitas coherencia. Porque vivir con la contradicción de saber que algo no funciona y aún así seguir ahí genera una tensión que tu sistema no puede sostener por mucho tiempo. Esa tensión tiene un nombre. Disonancia cognitiva. Es esa incomodidad que aparece cuando lo que haces no coincide con lo que sabes. Cuando tus acciones y tus pensamientos empiezan a moverse en direcciones opuestas. Y en lugar de cambiar el comportamiento, que sería lo más directo pero también lo más difícil, tu mente cambia la interpretación. Empiezas a justificar lo injustificable. No de forma evidente, no como una decisión consciente, sino a través de pequeños ajustes en la narrativa. Donde antes veías indiferencia, ahora ves confusión. Donde antes sentías abandono, ahora interpretas necesidad de espacio. Donde antes había inconsistencia, ahora aparece la idea de que simplemente las cosas no son tan simples. Todo se vuelve más ambiguo. Más matizado. Más fácil de defender. Porque necesitas que tenga sentido seguir. Porque si no tiene sentido, entonces todo lo anterior pierde valor. Y esa pérdida simbólica se siente demasiado grande. Así que te quedas. No porque estés convencido, sino porque no estás listo para soltar la historia que construiste. Porque esa historia no solo habla de la otra persona, habla de ti. De tu capacidad de amar, de tu disposición a luchar, de tu resistencia. Soltarla implicaría cuestionar todo eso. Y nadie quiere sentir que dio tanto, para nada. Pero hay algo más que empieza a aparecer en silencio. El desgaste. No es inmediato, no es explosivo, no llega de golpe. Es lento, progresivo, casi imperceptible al inicio.
empieza como una ligera pérdida de energía, una dificultad para concentrarte en otras áreas, una sensación de estar emocionalmente ocupado incluso cuando no estás interactuando directamente. Y con el tiempo, ese desgaste se vuelve más evidente. Te sientes cansado, pero no sabes exactamente de qué. Te sientes drenado, pero no hay un evento claro que lo explique. Porque no es un momento lo que te agota. Es la acumulación. Es el esfuerzo constante por sostener algo que no se sostiene por sí solo. Es el intento repetido de encontrar estabilidad en un sistema que no está diseñado para ser estable. Y en medio de ese desgaste, tu mente sigue buscando razones para continuar. Porque detenerse implicaría mirar todo lo recorrido. Y mirar todo lo recorrido implica reconocer que el camino no te llevó a donde esperabas. Así que avanzas. No hacia algo nuevo, sino para evitar mirar atrás. Es como si estuvieras empujando una carga cuesta arriba, no porque creas que va a llegar a la cima, sino porque soltarla en este punto se siente peor que seguir cargándola. Cada paso cuesta más, cada intento requiere más energía, pero detenerte no parece una opción viable. Y en ese esfuerzo constante, empiezas a perder algo esencial. Tu punto de referencia. Ya no sabes con claridad qué es lo normal, qué es lo suficiente, qué es lo que realmente mereces. Porque has pasado tanto tiempo adaptándote, ajustando expectativas, tolerando inconsistencias, que lo que antes te habría parecido inaceptable ahora se siente simplemente como parte del proceso. Te acostumbras. Y eso es peligroso. Porque la adaptación no siempre significa crecimiento. A veces significa resignación. A veces significa que tu sistema ha aprendido a sobrevivir en un entorno que no lo nutre. Y cuando eso ocurre, lo que antes dolía empieza a sentirse familiar. Y lo familiar, aunque duela, se percibe como más seguro que lo desconocido. Por eso irte no se siente como un alivio. Se siente como un riesgo. Como un salto al vacío. Como una renuncia no solo a la persona, sino a todo lo que representaba. A la posibilidad. A la historia. Al sentido que le diste a todo ese tiempo. Y ahí es donde el laberinto se vuelve más estrecho. Porque ya no estás atrapado por lo que esperas recibir. Estás atrapado por lo que no quieres perder. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras la esperanza puede debilitarse con el tiempo, la inversión tiende a fortalecerse. Cuanto más das, más difícil se vuelve aceptar que no habrá un retorno proporcional. Cuanto más tiempo pasa, más presión sientes para que todo eso tenga un resultado que lo justifique. Y en ese punto, soltar no solo duele. Se siente como fallar. Como admitir que no fue suficiente. Como aceptar que, a pesar de todo lo que hiciste, no lograste cambiar el resultado. Y esa sensación es profundamente incómoda. Así que tu mente busca una salida que no implique esa conclusión. Busca una última oportunidad. Un último intento. Una última señal que confirme que todo puede tener sentido. Y mientras esa posibilidad exista, por mínima que sea, te quedas. Pero lo que aún no ves, es que mientras sigues invirtiendo, algo más está ocurriendo en un nivel más profundo. Algo que no depende de tus pensamientos ni de tus decisiones conscientes. Algo que está moldeando tu forma de sentir, de reaccionar, de necesitar. Tu cuerpo está aprendiendo. Tu sistema nervioso está registrando cada ciclo, cada subida y bajada, cada momento de tensión y alivio. Y poco a poco, empieza a construir una asociación que lo cambia todo. Empieza a confundir la intensidad con el vínculo. Empieza a interpretar la inestabilidad como parte natural de la conexión. Y cuando eso ocurre, ya no estás solo emocionalmente involucrado. Estás biológicamente condicionado. Y salir deja de ser una decisión lógica. Se convierte en un proceso de desintoxicación. Eso es lo que viene ahora. El punto donde el laberinto deja de ser mental y se vuelve físico. Hay un momento en el que ya no puedes explicarlo con palabras, porque lo que está pasando no vive en el lenguaje. Vive en el cuerpo. Es una inquietud que aparece sin permiso, una presión que no puedes ubicar exactamente, una urgencia que no responde a razones. No importa cuánto entiendas, cuánto analices, cuánto te repitas que no deberías volver. Hay algo en ti que reacciona antes de que puedas decidir. Y en ese instante, la lógica deja de ser suficiente. Ahí es donde el laberinto revela su capa más profunda. Porque lo que sientes no es solo emocional.
Es biológico. Tu sistema nervioso ha estado aprendiendo, registrando, adaptándose a un patrón que combina dos fuerzas opuestas de una forma tan precisa que termina confundiéndolas. Por un lado, la amenaza, el silencio, la distancia, la ambigüedad, la sensación de no saber dónde estás parado. Por otro, el alivio, el mensaje que llega de repente, la cercanía que reaparece, el momento en el que todo parece volver a alinearse. Y entre esos dos extremos, tu cuerpo empieza a construir una asociación. Dolor, seguido de calma. Ansiedad, seguida de alivio. Vacío, seguido de conexión. Esa secuencia, repetida una y otra vez, no se queda en la superficie. Se imprime en lo más profundo de tu sistema. Cada episodio de incertidumbre activa una respuesta de estrés. El cortisol se eleva, tu respiración cambia, tu atención se estrecha. Tu cuerpo entra en un estado de alerta constante, como si estuviera esperando una señal que determine si todo está bien o no. Y entonces, cuando la tensión alcanza cierto nivel, llega la recompensa. No siempre, no de forma predecible, pero llega. Y cuando llega, el contraste es tan fuerte que se siente como un alivio inmenso. La dopamina aparece, no solo como placer, sino como aprendizaje. Le dice a tu cerebro, esto es importante, recuérdalo, búscalo otra vez. Incluso la oxitocina puede entrar en juego, reforzando la sensación de cercanía, de vínculo, de conexión. Pero hay un detalle que cambia todo. Ese alivio no es independiente del dolor. Está ligado a él. Tu sistema no aprende que hay dos experiencias separadas. Aprende que son parte del mismo proceso. Y ahí es donde se forma el vínculo traumático. No es que ames la estabilidad. Es que tu cuerpo ha aprendido a necesitar el ciclo. Porque sin la tensión previa, el alivio no se siente igual. Sin la incertidumbre, la recompensa pierde intensidad. Es como si tu sistema se hubiera calibrado para funcionar en extremos, y cualquier cosa que no tenga ese contraste empieza a parecer insuficiente. Demasiado tranquila. Demasiado predecible. Demasiado plana. Y entonces ocurre algo inquietante. Empiezas a extrañar la intensidad. Incluso cuando sabes que te hace daño. Porque esa intensidad ya no se percibe solo como dolor. Se percibe como conexión. Como algo que te mantiene involucrado, presente, emocionalmente activado. Y eso distorsiona completamente tu percepción. Empiezas a asociar la calma con aburrimiento. La estabilidad con falta de interés. La consistencia con algo que no tiene chispa. Porque tu sistema se ha acostumbrado a otra cosa. A una montaña rusa emocional donde cada subida y bajada refuerza el vínculo. Donde cada crisis crea la oportunidad de una reconciliación que se siente más fuerte de lo que realmente es. Y en ese ciclo, tu cuerpo deja de distinguir entre lo que te regula y lo que te desregula. Porque ambos vienen del mismo lugar. La misma persona que activa tu ansiedad. Es la que puede calmarla. La misma fuente que genera el malestar. Es la única que parece ofrecer alivio. Y eso crea una dependencia profunda. No solo emocional. Fisiológica. Tu sistema empieza a anticipar ese alivio incluso en ausencia de señales claras. Se mantiene en alerta, esperando, buscando, interpretando cualquier mínimo cambio como una posible señal de que el ciclo va a completarse. Y esa anticipación mantiene activo todo el circuito. No hay descanso real. Solo pausas entre activaciones. Y cuando intentas salir, cuando decides tomar distancia, cuando intentas cortar el contacto, no solo enfrentas pensamientos. Enfrentas reacciones físicas. Ansiedad, vacío, inquietud, una sensación de pérdida que no se corresponde del todo con la realidad, pero que se siente completamente real. Es abstinencia. No porque estés exagerando, sino porque tu cuerpo está respondiendo a la ausencia de un estímulo al que se acostumbró. Y en ese estado, todo se intensifica. Los recuerdos se vuelven más vívidos. Los momentos positivos ocupan más espacio. Las razones para volver aparecen con más fuerza. Porque tu sistema está intentando recuperar el equilibrio que conocía, aunque ese equilibrio fuera inestable. Y ahí es donde muchos vuelven. No porque quieran, sino porque no soportan la incomodidad de estar fuera del ciclo. Pero hay algo importante que necesitas entender. Esa incomodidad no es una señal de que estás cometiendo un error. Es una señal de que estás rompiendo el patrón.
Es el proceso de tu sistema reajustándose, aprendiendo una nueva forma de funcionar sin depender de esa secuencia de dolor y alivio. Y ese proceso toma tiempo. No es inmediato. No es lineal. Pero es posible. Tu cerebro tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse, para crear nuevas asociaciones, para desaprender lo que ya no le sirve. Pero para que eso ocurra, necesita algo que hasta ahora no ha tenido. Consistencia. Necesita experimentar repetidamente que puede estar en calma sin necesidad de pasar por la tensión previa. Necesita aprender que la regulación no tiene que venir desde afuera, que no depende de una señal externa, que puede generarse desde dentro. Y eso requiere una decisión difícil. No volver al estímulo. No reactivar el ciclo. No buscar alivio en el mismo lugar donde se genera el malestar. Porque cada vez que vuelves, el patrón se refuerza. Cada vez que resistes, el patrón se debilita. Y en ese espacio entre el impulso y la acción, es donde empieza a construirse algo nuevo. Algo más estable. Más silencioso. Más real. Pero para llegar ahí, tendrás que atravesar una fase incómoda. Una fase donde nada parece tener la misma intensidad. Donde la calma se siente extraña. Donde el silencio pesa. Donde la ausencia se percibe como pérdida. Y ahí es donde muchos dudan. Donde muchos interpretan esa sensación como una señal de que deberían volver. Pero no lo es. Es el cuerpo aprendiendo. Es el sistema reajustándose. Es el inicio de algo que no depende de la montaña rusa para existir. Y si logras sostener ese proceso, si logras quedarte en ese espacio sin ceder al impulso, algo cambia. La urgencia disminuye. La claridad aumenta. La dependencia pierde fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, empiezas a sentir que puedes estar bien, sin necesidad de ese ciclo. Ese es el punto de inflexión. El momento en el que el laberinto deja de tener control sobre ti. Pero llegar ahí implica hacer algo que va en contra de todo lo que has aprendido hasta ahora. Implica dejar de reaccionar. Implica no seguir el impulso. Implica cortar el hilo invisible. Y eso no es un acto inmediato. Es un proceso. Un proceso que empieza justo donde termina este ciclo. Donde no se trata de entender más, sino de actuar diferente. Donde no se trata de buscar otra explicación, sino de elegir salir. Y eso es lo que viene ahora. La parte más difícil y la más transformadora. Hay un instante, casi imperceptible, en el que todo depende de algo que no se ve, un segundo entre el impulso y la acción. Ahí, justo ahí, es donde el hilo invisible sigue intentando tirar de ti. No con fuerza bruta, sino con memoria. Con hábito. Con esa voz interna que no grita, pero insiste. Te dice que revises, que respondas, que solo esta vez no hace daño. Y en ese punto, cortar el hilo no es un acto heroico. Es un acto repetido, silencioso, casi incómodo. Es elegir no hacer lo que siempre hiciste cuando todo en ti te empuja a hacerlo. Salir no se siente como una liberación inmediata. Se siente como una renuncia. Como si dejaras algo a medio camino, como si abandonaras una historia antes de su desenlace. Y esa sensación no es casual. Es la consecuencia directa de un sistema que te entrenó para esperar un final que nunca estuvo garantizado. Por eso, el primer paso no es sentirte seguro. Es actuar a pesar de no sentirte seguro. La abstinencia emocional aparece sin pedir permiso. No se anuncia, no negocia. Simplemente llega. Se manifiesta en forma de inquietud, de pensamientos repetitivos, de recuerdos que parecen más vivos de lo que eran en realidad. Tu mente empieza a reconstruir los momentos buenos con una precisión sospechosa, como si quisiera convencerte de que todo era más valioso de lo que ahora parece. Y al mismo tiempo, suaviza lo que dolía, lo vuelve difuso, lo coloca en un segundo plano. Ese es el eco del laberinto. No es la realidad. Es el sistema intentando recuperarte. Porque cada vez que dudas, cada vez que consideras volver, el patrón encuentra una grieta por donde reactivarse. Y por eso, cortar el hilo invisible no significa dejar de sentir. Significa dejar de obedecer. Hay una diferencia profunda entre sentir una emoción y actuar en función de ella. Durante mucho tiempo, ambas cosas estuvieron unidas.
Sentías ansiedad y buscabas alivio en el mismo lugar. Sentías vacío y lo llenabas con contacto. Sentías incertidumbre y respondías con más intentos. Ese circuito se volvió automático. Pero ahora, el trabajo es separarlos. Sentir, sin actuar. Observar, sin intervenir. Dejar que la emoción pase sin usarla como guía. Eso no es represión. Es regulación. Es enseñarle a tu sistema que puede experimentar incomodidad sin necesidad de resolverla de inmediato. Que no todo lo que duele requiere una respuesta urgente. Que no todo lo que se siente intenso es importante. Al inicio, esa práctica se siente frágil. Como si no fuera suficiente. Como si en cualquier momento fueras a ceder. Y puede pasar. Habrá días en los que vuelvas a patrones antiguos, en los que respondas, en los que busques, en los que intentes reactivar algo que ya sabes cómo termina. Pero incluso en esos momentos, algo habrá cambiado. La conciencia. Ya no es lo mismo caer sin darte cuenta que hacerlo sabiendo. Porque ese saber, aunque no detenga el impulso de inmediato, empieza a debilitarlo. Y con el tiempo, esa distancia entre el impulso y la acción se amplía. Ganas segundos. Luego minutos. Luego decisiones. Y en ese espacio, algo nuevo empieza a formarse. Una forma distinta de estar contigo. Una estabilidad que no depende de estímulos externos. Una calma que no necesita ser validada por alguien más. No es espectacular. No es intensa. Pero es real. Y esa realidad tiene una cualidad que antes no estaba presente: coherencia. Empiezas a hacer lo que sabes que te hace bien, incluso cuando no se siente bien en el momento. Empiezas a elegirte, no desde el impulso, sino desde una comprensión más profunda de lo que necesitas. Y esa elección, repetida en el tiempo, empieza a reconstruir algo que el laberinto había fragmentado. Tu centro. Porque lo que se rompe en este tipo de vínculos no es solo la relación. Es tu referencia interna. Pierdes la capacidad de confiar en lo que sientes, en lo que piensas, en lo que decides. Todo se vuelve confuso, ambiguo, condicionado por la dinámica. Pero al salir, poco a poco, esa referencia vuelve. No de golpe. No de forma perfecta. Pero vuelve. Empiezas a reconocer que es suficiente y que no. Que es claro y que no. Que te nutre y que te desgasta. Y desde ahí, empiezas a construir algo distinto. No desde la necesidad, sino desde la elección. Y en ese proceso, hay algo que necesitas aceptar completamente. No habrá cierre perfecto. No habrá una última conversación que ordene todo. No habrá una explicación que calme cada duda. Ese tipo de cierre pertenece a otra lógica, a otro tipo de vínculo. Aquí, el cierre es interno. Es la decisión de dejar de buscar respuestas en un lugar que solo ofrecía preguntas. Es el momento en el que dejas de esperar que algo cambie, para empezar a cambiar tú. Y eso implica soltar no solo a la persona, sino la versión de la historia que te mantenía ahí. La idea de que había algo que podías hacer diferente, algo que podías decir mejor, algo que podía haber evitado el resultado. Esa narrativa necesita terminar. No porque no haya sido significativa, sino porque ya no es útil. Y cuando esa narrativa se disuelve, el hilo invisible pierde su sostén. Ya no hay tensión. Ya no hay dirección. Ya no hay algo que tire de ti. Porque ya no estás mirando hacia el mismo lugar. Estás mirando hacia ti. Y eso cambia todo. No porque te vuelvas inmune, sino porque te vuelves consciente. Porque entiendes cómo funciona el patrón, cómo se activa, cómo intenta volver. Y con esa comprensión, puedes elegir diferente. No siempre perfecto. Pero sí diferente. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, es lo que transforma. No hay atajos. No hay soluciones inmediatas. Pero hay proceso. Y ese proceso, aunque incómodo, aunque lento, aunque a veces parezca invisible, es lo que te saca del laberinto. Porque salir no es encontrar una puerta secreta. Es dejar de caminar en círculos. Es dejar de chocar contra el mismo muro esperando que esta vez se rompa. Es aceptar que el muro no cambia. Y que tú puedes elegir otro camino. Y si has llegado hasta aquí,
Si algo de esto resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras describían algo que has vivido o estás viviendo, entonces ya empezaste a salir. Porque ver el patrón es el primer corte en el hilo. Y si quieres seguir explorando estos mecanismos, si quieres entender más sobre cómo la mente puede atraparte, pero también cómo puedes liberarte, suscríbete al Laberinto Mental. Porque este no es el final. Es el punto en el que dejas de perderte. Y empiezas a encontrarte.